Podría sorprenderte saber que las bombas atómicas lanzadas sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial son cientos de veces más débiles que algunas de las armas nucleares en circulación hoy en día. Hablando de eso, ¿qué país tiene las armas nucleares más poderosas y quién está listo para usarlas? Esta parece ser una pregunta frecuente últimamente, pero es difícil determinar qué presidente, primer ministro, gobernante, dictador o loco está realmente dispuesto a presionar el botón. Pero tenemos una idea bastante buena de quién tiene más armas nucleares en su arsenal y qué tipo de armas son estas. El recuento más reciente, que debemos tener en cuenta, es autoinformado y pone a Rusia en la cima con 5.889. Los Estados Unidos quedan en segundo lugar con 5.244 y China ocupa el tercer lugar con solo 410. Otros 6 países también poseen armas nucleares, y esos son Francia con 290, el Reino Unido con 225, Pakistán con 170, India con 164, Israel con 90 y Corea del Norte con 30. De nuevo, estos números son estimaciones basadas en la inteligencia recopilada y la autoinformación, lo que significa que cada uno de estos países podría tener un poco menos o más escondidos bajo la manga. Haciendo un cálculo rápido sobre esto, descubrimos que hay más de 12.500 armas nucleares totales en circulación, población, de las cuales se informa que casi 3.000 están desplegadas para uso militar estratégico por parte de los Estados Unidos y Rusia, lo que significa que pueden ser adjuntadas y entregadas por misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados por submarinos, o pueden ser lanzadas desde un avión bombardero pesado. Lo realmente aterrador es que si se lanzara solo una fracción de estas, probablemente sería el fin del mundo. Y desafortunadamente, dado el estado actual de la política global, no parece que vayamos a tropezar con la paz mundial en el corto plazo. Entonces, ¿qué tan poderosas son las armas nucleares modernas y cómo se comparan con los dispositivos desarrollados, probados y o utilizados a lo largo de la historia? Pero antes de responder a esa pregunta, primero echemos un vistazo a cómo llegamos al estado de proliferación nuclear en el que nos encontramos actualmente. El desarrollo de armas nucleares inició en la Segunda Guerra Mundial con el ultrasecreto Proyecto Manhattan de los Estados Unidos, programa de investigación y desarrollo dirigido por el general Leslie Groves y el controvertido físico Julius Robert Oppenheimer. El proyecto toma su nombre del Distrito de Ingenieros de Manhattan del Ejército de Estados Unidos, encargado de su gestión general. Al completar las primeras bombas atómicas en 1945, Estados Unidos no dudó en usarlas, lanzándolas sobre 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, con la intención de obligar a Japón a rendirse incondicionalmente y poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Solo 4 años después, calentando significativamente la Guerra Fría, la Unión Soviética realizó su primera prueba de armas nucleares. El Reino Unido lo hizo en 1952, Francia en 1960 y China en 1964. Para evitar la expansión de la tecnología nuclear, que se había iniciado en la década de 1940, los Estados Unidos y otras naciones crearon el Tratado de No Proliferación Nuclear, en 1968 y luego el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, en 1996. Esencialmente, el Tratado de No Proliferación Nuclear establece que solo las naciones que fabricaron y explotaron un arma nuclear u otros dispositivos explosivos nucleares antes del 1 de enero de 1967 tienen permitido el estatus de un estado con armas nucleares, siendo todas las demás naciones automáticamente consideradas estados no nucleares. Por lo tanto, a los 5 estados nucleares, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, se les encarga persuadir a los estados no nucleares con tecnología nuclear a renunciar al desarrollo o adquisición de sus propias armas nucleares. Esto incluye a países como India, Israel, Pakistán y quizás otros, que nunca firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero que actualmente poseen sus propios arsenales nucleares. Otros violadores del Tratado de No Proliferación Nuclear han incluido a Irak, que inició un programa nuclear secreto bajo Saddam Hussein antes de la Guerra del Golfo Pérsico, así como a Corea del Norte, que anunció su retiro del Tratado de No Proliferación Nuclear en enero de 2003, y desde entonces ha realizado una serie de pruebas exitosas de armas nucleares.
También se sospecha que Irán, Libia y Siria han llevado a cabo actividades secretas de pruebas nucleares, violando los términos establecidos por el tratado. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, más reciente y más completo, por otro lado, prohíbe todas las pruebas de armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear en cualquier lugar del mundo. Desde que el tratado se abrió para firmas en septiembre de 1996, ha sido firmado por 187 naciones y ratificado por 178. No obstante, el tratado no será totalmente aplicable hasta que 44 naciones específicas, incluyendo 8 que aún se resisten, lo ratifiquen. Estos son China, India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, Irán, Egipto y los Estados Unidos. Actualmente, todas las ojivas nucleares poseídas por los dos actores más grandes, los Estados Unidos y Rusia, se contabilizan utilizando las pautas establecidas en el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también llamado Nuevo Strategic Arms Reduction Treaty, que fue firmado por ambas partes el 8 de abril de 2010. Este tratado permite que cualquiera de los dos países inspeccione el arsenal nuclear del otro para verificar que se está siguiendo el acuerdo de armas. El tratado también estipula que ambos países se comuniquen regularmente sobre otros equipos militares avanzados y operaciones, con la esperanza de evitar malentendidos o accidentes. Sin embargo, poco después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Rusia anunció que suspendería cualquier inspección externa, violando efectivamente los términos de su acuerdo con los Estados Unidos. Pero Putin sí agregó, al menos, que no aumentaría el arsenal nuclear actual de Rusia, y por lo tanto no abandonaría completamente el tratado. El New Strategic Arms Reduction Treaty, cuando todos aceptan participar, no limita el número del misil balístico intercontinental y misil balístico lanzado desde submarino no desplegados, que cada país puede poseer, pero sí permite que se les monitoree, con la cooperación de ambas partes, proporcionando información actualizada sobre sus ubicaciones. Esto incluye inspecciones en el lugar, para confirmar que ninguno se ha agregado a los arsenales estratégicamente desplegados de ninguno de los países. El tratado también incluye ciertas restricciones para los misiles y lanzadores no desplegados, y describe los estándares de etiquetado con la esperanza de reducir la posibilidad de que puedan ser ocultados. Ahora, ¿exactamente de qué tipo de armas estamos hablando aquí? Las armas nucleares limitadas por tratados recientes, especialmente el New Strategic Arms Reduction Treaty, no son las mismas que las primeras probadas en Nuevo México en julio de 1945. Honestamente, hacen que esas armas nucleares de primera generación parezcan petardos. A diferencia de las versiones modernas, esas armas originales eran puramente bombas de fisión, también conocidas como bombas atómicas. Estas utilizaban una explosión para compactar el ya denso combustible nuclear, típicamente isótopos de uranio 235 o plutonio 239, para iniciar una reacción de fisión, al forzar juntos estos isótopos y dividir el núcleo de un átomo, lo que luego desencadenaría una reacción en cadena donde cada vez más átomos comienzan a dividirse y, en el proceso, liberan una cantidad tremenda de energía. Fue un par de estas bombas atómicas las que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, matando a entre 110.000 y 210.000 personas. El mundo quedó conmocionado. Nadie había visto algo parecido a este tipo de devastación antes. De hecho, los miembros del Proyecto Manhattan tuvieron que crear nuevos términos para describir el poder explosivo de sus nuevas bombas. Lo mejor que pudieron hacer fue medir el rendimiento explosivo de estas nuevas bombas contra una barra estándar de trinitrotolueno, comúnmente conocido como trinitrotolueno. De ahí obtuvimos kilotón, que representa 1000 toneladas de trinitrotolueno, y megatón, que representa 1.000.000 de toneladas. La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, apodada Little Boy, que descendió en paracaídas y detonó aproximadamente a 610 metros, o alrededor de 609.8 metros sobre la ciudad, contenía alrededor de 64 kilogramos, o alrededor de 63.5 kilogramos de uranio sobrecargado. Pero cuando explotó, empaquetó un golpe equivalente a 15.000 toneladas de trinitrotolueno, 15 kilotones, y diezmó todo dentro de 8 kilómetros cuadrados. Aproximadamente 70.000 a 135.000 personas murieron en la explosión, muchas instantáneamente, mientras que decenas de miles más murieron más tarde debido a sus heridas o por exposición a la radiación. Más poderosa que Little Boy fue la bomba lanzada sobre Nagasaki. El dispositivo apodado Fat Man fue diseñado para generar una explosión de 22 kilotones.
Sin embargo, la devastación total que produjo fue en realidad menor que la vista en Hiroshima debido a la topografía montañosa de Nagasaki, que la protegió hasta cierto punto al reducir el efecto general de la bomba y limitar la destrucción a alrededor de 4 kilómetros cuadrados, o aproximadamente 4.02 kilómetros cuadrados. Aún así, entre 60.000 y 80.000 personas murieron, tanto por la exposición aguda a la explosión como por los efectos secundarios a largo plazo de la radiación que produjo. Pero podrías estar preguntándote, ¿cómo serían los resultados de una explosión como esta hoy en día? Hipotéticamente, si la más pequeña de estas dos bombas se detonara sobre, digamos, Los Ángeles, la explosión resultante mataría inmediatamente a alrededor de 100.000 personas, y cualquier persona y cosa dentro de la bola de fuego nuclear, que tendría a aquellos que sobrevivieron más allá de eso. ¿Y qué pasa con la más grande? Sería más caliente que el centro del Sol, se vaporizaría efectivamente, mientras que cualquier persona dentro de un radio de 1.2 kilómetros o 3/4 de milla estaría expuesta a una dosis de radiación ionizante igual a 500 rem. Una dosis de este tamaño sería equivalente a 500 completas y casi medio millón de lesiones, y cualquier persona dentro de 2 sería fatal para la mayoría de las personas dentro de un mes y causaría cáncer terminal para al menos el 15% de aquellos que sobrevivieron más allá de eso. ¿Y qué pasa con la bomba más grande, Fatman? Si se detonara sobre, digamos, París, la bola de fuego nuclear resultante se extendería 200 metros en todas las direcciones. La zona de radiación letal tendría un radio de 1.3 kilómetros o 1.28 kilómetros, y en general, la explosión resultaría en más de 200.000 bajas y casi medio millón de lesiones, y cualquier persona dentro de 200 metros o 2.19 kilómetros del punto cero sufriría casi inmediatamente quemaduras de tercer grado debido a la radiación térmica. Es aterrador, ¿verdad? Bueno, espera, eso no se compara con la destructividad de las armas nucleares modernas. Las armas nucleares modernas están en un nivel completamente diferente. Utilizan tanto una etapa primaria como un pozo de plutonio para crear una reacción de fisión y una etapa secundaria que crea una reacción de fusión. Cuando una ojiva tiene ambos componentes, se convierte en un dispositivo termonuclear, o lo que se conoce más comúnmente como una bomba de hidrógeno. Para una rápida idea de la diferencia de escala, recordemos que la explosión de Little Boy fue de unos 15 kilotones de trinitrotolueno. Ahora compara eso con una bomba de hidrógeno de B-83, actualmente el arma termonuclear más poderosa en los Estados Unidos, que tiene un rendimiento explosivo de 1.2 megatones. Eso es 1.2 millones de toneladas de trinitrotolueno o en el atolón Anihuatok en el Océano Pacífico en 1952. ¿Pero diablos tenemos bombas tan masivas? En los años 40, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, decidió que, por seguridad nacional, Estados Unidos debía poseer las bombas más grandes. Entonces, dirigió a la Comisión de Energía Atómica para que continuara trabajando en todas las formas de armas de energía atómica, incluyendo lo que en aquel entonces era la hipotética bomba de hidrógeno, o las llamadas superbombas. Ansioso por mantenerse por delante de Rusia, la primera bomba de hidrógeno estadounidense se probó con éxito en el atolón de Anihuatok en el Océano Pacífico en 1952. Pero la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no estaba muy atrás, probando su primer dispositivo termonuclear solo un año después, y la carrera por más armas más poderosas solo se intensificó a partir de ahí. La competencia por la bomba más grande escaló. No obstante, no es la existencia de la bomba más grande lo que debería temerte. Las pequeñas bombas nucleares tácticas que un soldado puede llevar son verdaderamente aterradoras. Pero primero veamos las bombas grandes. Para 1961, lo que entonces era la Unión Soviética había desarrollado y probado una ojiva de aproximadamente 60 megatones conocida como la Tsar Bomba. Cuando se probó, el destello se pudo ver desde más de 997.8 kilómetros o 1000 kilómetros de distancia, mientras que la nube de hongo que produjo se elevó a una altura de 67.5 kilómetros. El vidrio se rompió en ventanas a 773.6 kilómetros o 780 kilómetros de distancia, mientras la onda de choque circulaba alrededor del globo 3 veces acompañada de una onda sísmica que se propagó a través de la corteza terrestre. Esta vez, utilizando el Tsar-Bomba, veamos otra hipótesis. Si una ojiva de este tamaño, más o menos 60 megatones, se detonara sobre, digamos, Londres,
Básicamente todos los organismos biológicos dentro de 4.8 kilómetros o 4 kilómetros y medio serían vaporizados casi instantáneamente. Cualquier ser vivo dentro de otras 3.2 kilómetros o poco más de 3 kilómetros estaría expuesto a una dosis letal de radiación, y una onda de radiación térmica ardiente se extendería por 59.5 kilómetros en todas las direcciones, resultando en millones de quemaduras de tercer grado. El número total de muertes, casi 5.8 millones. Estados Unidos no logró su objetivo de tener la bomba más grande y peligrosa, que como mencionamos y explicaremos más en un momento, finalmente no se demostró que fuera lo más aterrador que tener. El dispositivo nuclear más grande que llegó a probar tampoco era para menos, sin embargo. Era una cabeza de guerra de bomba de 15 megatones conocida como Castle Bravo. Sin embargo, el arma más grande que produjo fue una cabeza de guerra de 25 megatones llamada B-41. Hace mucho tiempo desmantelada, se pensaba que la B-41 era en su día el arma termonuclear más eficiente en términos de rendimiento explosivo y peso total. ¿Qué tan grandes eran las bombas? Digamos que tomamos Castle Bravo y la detonamos esta vez a nivel del suelo en el centro de Moscú. Afuera, más de 3.6 millones de personas serían asesinadas. La bola de fuego nuclear, que es más caliente que el centro del Sol, recuerda, incineraría todo en todas las direcciones por 3.7 kilómetros. Las ventanas se romperían hasta 29.0 kilómetros. Y dependiendo del viento, la lluvia radiactiva podría contaminar un área de más de 100 kilómetros cuadrados o 165.000 kilómetros cuadrados o un área del tamaño del estado de Colorado. Y así continuó, y para finales de la década de 1980, las diversas naciones nucleares del mundo habían acumulado en sus arsenales combinados casi 40.000 dispositivos termonucleares. Afortunadamente, ese número se ha reducido considerablemente, junto con el rendimiento general de las bombas individuales actualmente desplegadas. Pero necesitamos preguntar cuáles son más aterradoras: armas a gran escala como la bomba Tsar, que eran casi imposibles de desplegar, o nuestras modernas llamadas armas nucleares tácticas, también conocidas como armas nucleares de campo de batalla o no estratégicas, que fueron diseñadas específicamente para ser desplegadas desde casi cualquier lugar, con poca antelación, en el teatro de batalla en tiempo real. A diferencia de las armas nucleares estratégicas, que pueden desplegarse a través de continentes y fueron diseñadas para ser utilizadas contra ciudades, fábricas y otros objetivos de gran área para dañar la capacidad del enemigo para hacer la guerra, las armas nucleares tácticas tienden a tener rangos más cortos, generalmente menos de 498.2 kilómetros o 500 kilómetros, y pueden ser desplegadas por barcos, aviones o incluso fuerzas terrestres. A pesar de su alcance típicamente corto, pero además de sus versátiles opciones de entrega, estas armas también pueden tener un rendimiento explosivo de hasta 50 kilotones. Existe un gran temor en torno a estas armas, porque a menudo se perciben como más fáciles de usar que sus predecesoras, lo que las hace más propensas a ser la chispa que finalmente enciende una guerra nuclear a gran escala. Pero ¿qué tan probable es que estas armas se utilicen alguna vez en combate real? Antes de finalizar la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia iniciaron la eliminación gradual de ciertas armas nucleares tácticas. La guerra de Rusia contra Ucrania ha reavivado los temores de muchas naciones, incluyendo a Estados Unidos. De hecho, poco después de que Rusia invadiera, la Casa Blanca anunció que tenía un equipo de expertos trabajando con la Organización del Tratado del Atlántico Norte en un plan de contingencia, en caso de que Putin decidiera desplegar cualquier activo nuclear o químico contra Ucrania o sus aliados. El uso realista de armas nucleares de corto alcance en el campo de batalla ha sido durante largo tiempo un tema de debate y objeto de escepticismo saludable. Atomic Annie, un dispositivo nuclear táctico desarrollado por Estados Unidos y poco mencionado, era una gran pieza de artillería desplegada en Europa en los años 50. Supuestamente, podría golpear un objetivo con una ojiva nuclear de 15 kilotones desde una distancia de 29.0 kilómetros o 30 kilómetros. Eso parece terriblemente cerca, especialmente cuando recordamos que el bombardero B-29 Enola Gay, que lanzó una ojiva comparable de 15 kilotones sobre Hiroshima, podía volar y entregar su carga a un objetivo a casi 2.448.6 kilómetros o 4.700 kilómetros de distancia y aún tener suficiente combustible para regresar a su base.
Estados Unidos creó un dispositivo llamado ojiva Davy Crockett, con un rendimiento explosivo de 20 toneladas que podía dispararse desde un rifle sin retroceso a 4.02 kilómetros o 4 kilómetros de distancia. Pero espera, hay más. También estaba la munición atómica de demolición especial B-54, o munición atómica de demolición especial, el dispositivo nuclear táctico de menor alcance jamás concebido, para el cual soldados de unidades de ingenieros del ejército de élite y fuerzas especiales, así como algunos SEALs de la Marina y marines seleccionados, fueron entrenados para llevar en sus espaldas mientras saltaban en paracaídas o buceaban detrás de las líneas enemigas. Luego dejarían estas bombas nucleares de mochila para eliminar instalaciones estratégicas o hacer que grandes áreas de tierra sean inhabitables debido a altas dosis de radiación. Probablemente por falta de voluntarios para manejarlas, Estados Unidos reemplazó estas armas y otras opciones nucleares poco viables por las configuraciones tácticas que vemos hoy, principalmente ojivas en cohetes de corto alcance. Afortunadamente, las mentes más racionales prevalecerían finalmente hasta cierto punto al menos. A medida que el fervor inicial de la Guerra Fría por las armas nucleares tácticas disminuyó, las bombas convencionales se hicieron más potentes. Estados Unidos y Rusia prosiguieron eliminando la mayoría de sus armas nucleares de campo de batalla de sus arsenales. Estados Unidos ha reducido su inventario total de aproximadamente 9.000 armas en 1989 a unas 230 hoy en día, todas las cuales son dispositivos diseñados para ser desplegados desde aviones de combate tácticos. Y aunque todos los principales servicios militares de Rusia continúan manteniendo armas nucleares tácticas, su número de armas nucleares de campo de batalla en circulación también ha disminuido drásticamente. De algún lugar entre 13.000 a 22.000 a finales de los años 80 a menos de 2.000 hoy en día. Quizás esto sea una señal de que las armas nucleares de todo tipo están en camino de desaparecer, no es que no haya muchas otras bombas grandes para usar. Hablando de eso, ¿cómo se comparan las armas convencionales modernas? Al observar la bomba convencional más poderosa jamás utilizada en combate, vemos que solo tiene un rendimiento explosivo de 11 toneladas de trinitrotolueno, oficialmente llamada Bomb Live Unit 82 o la Massive Ordnance Air Blast, pero también apodada la madre de todas las bombas debido a su enorme tamaño. Esta bomba fue utilizada por primera vez en combate por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Afganistán en abril de 2017. A diferencia de otras bombas grandes, la Massive Ordnance Air Blast, que mide 9.1 metros de largo o 9 metros y pesa más de 21,0 kilogramos, o un poco menos de 10.000 kilogramos, fue diseñada no para penetrar, sino para crear una enorme onda de presión que podría eliminar objetivos suaves a medianos en áreas amplias o escondidos en espacios confinados, como profundos cañones o sistemas de cuevas como los que comúnmente usaban los talibanes en las montañas de Afganistán. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos también desarrolló algo llamado el T-2 Cloudmaker, una bomba de demolición de 44,0 kilogramos o 20.000 kilogramos que llevaba una carga explosiva más grande que la Moab, pero nunca se usó en combate. Pero esperando a esos, hay otro tipo de arma de destrucción masiva de la que aún no hemos hablado, y es bastante desagradable. Esta arma incendiaria, inventada en 1942, en realidad mató a más ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial que Fat Man y Little Boy juntos. En total, 4 meses antes de los bombardeos atómicos, 66 ciudades japonesas fueron bombardeadas con esta sustancia. Durante el ataque a Tokio, solamente unas 100.000 personas murieron, con decenas de miles más resultando gravemente heridas. Durante la Segunda Guerra Mundial, había una necesidad de un arma incendiaria más efectiva para usar en misiones de bombardeo aéreo, por lo que los científicos en los Estados Unidos fueron encargados de desarrollar una sustancia que pudiera crear incendios intensos capaces de destruir una variedad de objetivos enemigos. Comenzaron a experimentar con varias combinaciones de químicos, y un químico orgánico de Harvard llamado Julius Fieser finalmente propuso una combinación de ácido nafténico y ácido palmítico que resultó en lo que esencialmente era un agente espesante para la gasolina. Al espesarse, la gasolina se convirtió en un gel pegajoso, que al ser rociado desde un lanzallamas, se adhería a los objetivos, complicando la extinción de los incendios resultantes. Y cuando se lanzaba desde una aeronave, creaba enormes incendios descontrolados que serían especialmente efectivos para destruir estructuras de madera, que era de lo que principalmente consistía Tokio en 1945. Así es, estamos hablando de napalm.
Después del entusiasta napalm sobre Tokio, los artilleros de cola en los B-29 que lanzaron las bombas informaron ver un resplandor rojo de la ciudad en llamas a 241 kilómetros o 240 kilómetros de distancia, mientras un infierno abierto de llamas y humo se elevaba casi 18 metros o 5.500 metros por encima de la ciudad en llamas, casi la misma altura desde la cual se suelen lanzar otras bombas convencionales. Desde la 1:30 am a 3 am bajo el manto de la noche, más de 300 B-29s lanzaron alrededor de 500.000 bombas incendiarias M69 sobre la ciudad dormida, agrupadas en conjuntos de 38 bombas. Al ser liberadas desde alrededor de 5 metros, cada grupo se dispersaría durante su descenso, con cada bomba encendida arrojando líquido en llamas en todas direcciones al impactar. En algunas áreas de la ciudad, los incendios incontrolables alcanzaron temperaturas de alrededor de 1.800 grados Fahrenheit o 1.000 grados Celsius. A pesar de estos escenarios apocalípticos que se desarrollaron en todo Japón, y aunque también se usó generosamente durante la Guerra de Corea, el napalm no llegó realmente a la atención del público general hasta la Guerra de Vietnam. Esto se debió en gran medida a la cobertura televisiva de los muchos eventos horribles que ocurrieron en Vietnam, incluido el uso de napalm. La indignación mundial resultó en acuerdos internacionales como la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales para limitar el uso de napalm, especialmente en zonas civiles. Y desde entonces, el napalm y armas incendiarias similares han continuado siendo objeto de mucho debate y escrutinio internacional, siendo su último uso reportado en combate por los Estados Unidos durante la Guerra del Golfo. Las bombas que usaron entonces, aunque se les llamaba napalm, en realidad contenían una versión mejorada de la sustancia original. Sí, el napalm es desagradable, pero comparado con incluso una sola ojiva nuclear de un megatón, o quizás cientos golpeando grandes ciudades en una nación de golpe, es solo una distracción ardiente. Lo que es posible ahora y que nunca ha sido posible antes, no con ninguna otra arma, es la extinción completa de la raza humana. Lo que hace que nuestra falta de progreso hacia la desnuclearización global sea un pensamiento aterrador. Putin ya dejó clara su postura cuando suspendió la participación completa de Rusia en el New Strategic Arms Reduction Treaty, y aunque no ha hecho ninguna amenaza directa, sus declaraciones y acciones ambiguas en Ucrania han dejado a muchas naciones preguntándose: ¿realmente podría hacerlo? ¿Desplegar armas nucleares tácticas en un campo de batalla actual? Corea del Norte tampoco ha estado cooperando. De hecho, Kim, el actual liderazgo, también ha anunciado que planean desmantelar su programa nuclear y comenzar a expandir sus capacidades nucleares y de misiles de largo alcance en su lugar. Ha dejado claro que el régimen es ahora una potencia nuclear permanente, y Washington, así como el resto del mundo, debe tratarlo como tal. La estrategia de Corea del Norte para este movimiento ha sido forzar al mundo a pasar por alto la pregunta de si se le debería permitir tener armas nucleares e ir directamente a cuántas se le debería permitir tener. El liderazgo actual también ha anunciado que planean desarrollar armas nucleares tácticas más nuevas y mortíferas, que podrían incluir misiles con múltiples ojivas y misil balístico intercontinental de combustible sólido para entregarlas. La reciente escalada violenta del conflicto en curso entre el Estado de Israel y Hamás, que actualmente se está desarrollando en Gaza, también ha traído consigo preocupaciones renovadas con respecto al posible uso de armas nucleares por parte de Israel contra uno de sus muchos enemigos. El liderazgo israelí no ha hecho amenazas, pero aún existe un sentido de misterio en torno al programa nuclear del país, que ha provocado preguntas de varios expertos militares internacionales, principalmente porque Israel ha evitado constantemente entrar en acuerdos internacionales relacionados con la no proliferación nuclear, como el Tratado de No Proliferación Nuclear, ni se ha sometido a inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. La postura oficial del gobierno israelí con respecto a sus capacidades nucleares es de ni confirmación ni negación, y la información sobre el programa nuclear israelí a menudo se basa en informes y estimaciones no oficiales. Lo que es más preocupante quizás es el incierto estado nuclear de Irán, el némesis de Israel en Medio Oriente. Solo recientemente el programa nuclear de Irán ha avanzado a una etapa en la que potencialmente podría enriquecer suficiente uranio en cuestión de semanas para construir 5 armas de fisión. No obstante, también es crucial mencionar que, para ser una amenaza nuclear convincente, el uranio de Irán necesitaría un procesamiento adicional. También necesitarían adquirir y construir los componentes necesarios para la armamentización, un proceso que podría llevar desde varios meses hasta más de un año.
Lo que está claro, si acaso, es que el futuro de la proliferación nuclear es un poco como un rompecabezas con varias piezas. Todo depende de cómo las diferentes motivaciones de muchas naciones diferentes necesitan que toda la comunidad internacional trabaje junta para abordar la pieza más grande de este rompecabezas, es la disposición de todos los estados, con armas nucleares, a renunciar a sus respectivos arsenales. Esto parece ser la verdadera prueba de si una nación está seria en hacer del mundo un lugar seguro de un holocausto nuclear. Pero esto requerirá de una diplomacia seria, discusiones continuas, así como la firma de tratados y acuerdos entre todos los estados con poder nuclear. No se trata solo de países individuales, tiene que ser un esfuerzo de equipo global. Toda la comunidad internacional necesita trabajar junta para enfrentar los desafíos complejos que plantean las armas nucleares. Pero, ¿qué piensas? ¿Hay un lugar para las armas nucleares en la guerra moderna? ¿Se están volviendo las armas demasiado fuertes? ¿Y cómo se debería controlar su creación, posesión y distribución? Comparte tus opiniones en los comentarios. Revisa nuestro video sobre los estados sacrificables en una tercera guerra mundial o sobre el plan de supervivencia del día del juicio final del gobierno de Estados Unidos. Gracias por ver y cuídate.